En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Jueves llegamos al último día de la semana en la que La Máquina de Pensar cumple 6 años y bueno, de alguna forma queremos agradecerles y celebrar estos 6 años. Ya saben cómo esta es una semana un poco inusual, realmente ha sido pura columna, han pasado todos los columnistas, todos, o prácticamente todos, los que han estado durante estos 6 años construyendo La Máquina de Pensar y de alguna forma es para nosotros un placer tomar contacto de nuevo con estos amigos. En general, el esquema de La Máquina de Pensar era que cada año había 2 o 3 columnistas. Este año, bueno, se van a sumar más de 3, eso lo podemos anticipar. Como forma de celebrar estos 6 años, quiero decirles que vamos a estar regalando, igual que estuvimos regalando todos estos días, 6 libros, llamando al 2-915-1050, que son el teléfono de Radio Uruguay. Pueden elegir uno de estos libros. Uno, El Combatiente, de la serie Cosecha Roja, de Renzo Rossello, un muy lindo libro. Ella sí, de Amir Ahmed. Este libro es un libro muy chiquito, pero muy interesante en torno a los cuentos de hadas. El asesinato de Arbelio Ramírez, La República a la deriva. Esto es una investigación de Víctor Baqueta. Y después tenemos a Ratos de Padre, de Julio César da Rosa, un autor por el cual tenemos que dedicarle de repente una semana. Lo hablábamos con Martín Bentancor el martes. El Rastro de la Serpiente, otro policial de Iber Conteris. Está editado por Fin de Siglo y trata de la búsqueda de una muchacha que desaparece allá en México, y hay 2 antropólogos que la están buscando, uno es uruguayo y el otro uno es replatense y otro es mexicano. Y por último, literatura fantástica, Mito, de Pedro Peña, en narrativa de Estuario. Y ya mismo, amigo, comenzamos así. No habrá un final feliz. Una columna donde Rodolfo Santulo repasa las obras maestras en el simple arte de matar. Matar. No habrá un final feliz. Novelas, películas y cómics que dan cuenta del lado oscuro de la sangre. No habrá un final feliz. Porque en la serie negra, no todo sale según lo esperado. Muy buena esta cortina que supo tener en el primer año de La Máquina de Pensar, el amigo Rodolfo Santulo. No, el primer año hablaste de cómic. El amigo Rodolfo Santulo. ¿Cómo andás, Rodolfo? ¿Estás bien? Pablito, ¿cómo andás? Bien. Me había olvidado, qué buena que estaba la cortina, ¿eh? Muy buena, la verdad que el que la escribió, impresionante. Pero aparte la elección musical muy adecuada. Bueno, ¿no? ese es Gustavo Germán, ¿no? El autor del texto es uno que anda por ahí. Uno de bigotes. Uno de bigotes largos, sí. Pero la verdad que yo no me acordaba que había puesto tantos, había levantado de tantos, porque el simple arte de matar, ¿no? Es un ensayo de Raymond Chandler, en fin. Sí. No habrá un final feliz, es un título de una novela policial, y bueno, al final, El lado oscuro de la sangre, de algún lado lo habré sacado, no creo que lo haya inventado yo. Rodolfo Santulo, un placer hablar con usted en La Máquina de Pensar. Sí, la verdad yo me había quedado medio tristón de la semana aniversario no poder participar, por suerte pudimos acomodar y acá estamos. Aquí estamos. Y usted anticipó que no va a hablar de un libro, sino que va a hablar de una colección. Sí, y la verdad no voy a poner, la cortina hablaba de las obras maestras, no voy a entrar a decir tampoco eso. Pero me parece que está bueno, ya que estamos en esta semana de aniversario, dar una imagen que me he ido generando yo como lector de la colección Cosecha Roja de Estuario,
dejando obviamente totalmente de lado los libros que he publicado yo, los que he participado yo, centrándome en el grueso general, que es las publicaciones de los demás, de mis colegas. Hay que decir un detalle, perdóname que te diga, Rodolfo, es que entre los 6 libros que estamos regalando se dio la coincidencia que uno de ellos es de Cosecha Roja, ¿no? Es sí, el combatiente, te escuché ahí anunciarlo. Bueno, yo, primero que nada, obviamente esto es mi visión como lector, más que está muy bien, nada sí, más sí. que eso, ¿no? Su columna es de usted. Su columna es suya de usted. Exactamente. Yo, a medida que he ido leyendo ya la colección, creo que ha llegado su 4º año, si no me equivoco, y a los 18 títulos, con Desaparición de Susana Esteves, de Hugo Fontana, es el último que salió el año pasado, y hasta ahora queda todavía algunos títulos más en el correr de este año, que todavía no tengo claro cuáles son, pero he escuchado por ahí que hay varios regresos y apariciones nuevas. Pero centrándonos en lo que ya ha salido, yo creo que es una colección muy valiosa, primero que nada, por ocupar un lugar que no había. No había una colección específica de novela policial. Exacto, no solo no había, y una cosa que me parece interesante, cuando esto empezó, yo me acuerdo, creo que te lo comenté, pero yo había escuchado varias personas, digamos, de la literatura, ¿no? Decir que no había una producción en Uruguay suficiente para hablar de una novela negra uruguaya, me acuerdo. Bueno, de hecho, eso me lleva a uno de los puntos que quería comentar, que yo creo que la colección Cosecha Roja ha sido muy útil por 2 grandes motivos. Uno, por una función de, no sé si llamarle de rescate, que ha sido el de incluir obras que ya existían y que no tenían digamos, como un andarivel por el cual nadar. Claro, que no lo había hasta ahora. Sí, que es lo que ocurría en Uruguay cuando había buenos libros que se agotaban y no se reeditaban, ¿no? Claro, bueno, en este caso todavía lo que no había era Acá estoy teniendo la columna desde la puerta de mi casa. Pasa gente, sale mi hijo. Muy bien, muy bien. La columna para mí es... La colección para mí sí. Es muy importante, eso es lo primero que te decía, que es una cuestión del rescate de libros que ya había, pero además también funcionó como un faro, aunque eso capaz que suena cursi, pero como un faro al que mirar y producir para. Por ejemplo, incentivar un estímulo también para yo no creo que Pedro Peña se hubiera puesto a hacer una colección, una saga, la primera saga de un personaje que se repite en novelas policiales en Uruguay, si no hubiera creado esta colección. Me parece que Pedro respondió muy bien a la posibilidad y además al llamado de, a la oportunidad, de acuerdo. Exacto. Haciendo además una muy buena colección que tengo entendido que no va a dejarla por ahí, porque está preparando creo que un 5º volumen. Sí, en el caso de Pedro Peña, aparte de esta saga, incluso ha generado una de ellas una película, ¿no? No es parte de esta saga, de hecho, el otro libro de Pedro se llama La noche que no se repite, y ese entra perfectamente en la otra parte que yo destacaba de Cosecha Roja, porque existe una colección de novela policial que donde Pedro puede llevar un libro que ya tenía hecho, que era de género y que había salido publicado solamente en Perú. Sí. Entonces Pedro es el mejor ejemplo para los dos, digamos, los dos destaques que yo hago de la colección. Por un lado tiene material policial y tiene dónde publicarlo. Y por otro, hay un lugar que publica ese tipo de material que lo incentiva a producirlo. Otro caso de eso, en menor medida por una cuestión de cantidad, porque lo ha hecho con una y una, es Renzo Rossello. Por un lado, la colección, entre su primera tanda, incluye Trampa para Ángeles de Barro, que está considerado, yo me uno fervientemente, como uno de los clásicos de la novela policial uruguaya. Sí, publicado en los 90, creo, ¿no? En el 92, sí, en el 92 por Trilce, si no me equivoco. O Banda Oriental, qué duda. No sé. Por una de las dos. Ese libro había quedado descontinuado, lo podías encontrar usado en algún lado. Que esta colección exista permite encontrarlo y recuperarlo. Otro tanto pasa con los cuentos de Desaparición de Susana Esteves, de Hugo Fontana, que son buenísimos cuentos y es una manera bárbara de ver una producción de Fontana a lo largo de varios años, porque los cuentos son desde la década del 90 hasta recientes, recorriendo distintos momentos de un autor, todos relacionados con el género. Por otro lado, también Fontana produce Barrio y Rudy porque existe Cosecha Roja. Claro. O sea, me parece que en ese aspecto la colección ha funcionado
de dos maneras. Ahora, perdón, Fontana, aquel libro no salió, que se llamaba precisamente El Noir Suburbano, ese no salió en La Cosecha Roja, ¿no? Estoy pensando, no salió. Ese creo que no es de Fontana, ¿sabés? Creo que es de Burel. No, es de Hugo Fontana, seguro. ¿Sí? Sí, seguro. Ah, no, el de Burel es Montevideo Noir. Exacto. El Noir Suburbano, lo que pasa que tiene es que comienza como una cuestión policial y después se amplifica, digamos, no. Bueno, no, pero además, obviamente, no es privativo que las otras editoriales sigan publicando policial. De hecho, estoy pensando que Gonzalo Camarota tiene una saga policial también, que ha salido, no creo que una editorial transnacional. O sea, ¿por qué? También porque el género policial está viviendo un momento muy saludable, donde hay mucha producción, hay festivales temáticos. De hecho, el año pasado se hizo Montevideo Negro, sí, que tengo entendido que se repite este año. Sí, el Noir Suburbano está editado también en estuario, digamos, pero no en la colección, porque estamos... Bueno, entonces, yo no lo leí, pero eso quiere decir que lo deben haber considerado muy poco policial. No lo consideraron del género noir, digamos, claro, sí, lo deben haber cambiado, porque si no, sin duda lo hubieran puesto en la colección. Sí, está editado en ya está, sí. Porque además eso me lleva también a hablar de la figura operativa de la colección, que es la editora Marcela Saborido, que es quien, para mí, ella es la persona que se ha encargado que esta colección sea lo que es. Es muy cuidado el trabajo que hace Marcela, sobre todo en cuanto a selección. Ella busca... ¿Viste cuando vos cuidás mucho a tu hijo, como yo estoy viendo el mío mientras corre acá adelante mío? Sí. Bueno, para Marcela, Cosecha es su hijo. Yo creo que junto con Raúl Burgues y Matías Vergara, que es el diseñador y el portadista, los tres son la identidad de Cosecha Roja. Luego, claramente, los autores, y ahí acá puedo hablar un poco en primera persona, nos hemos sentido muy bienvenidos por esta colección. Eso también hace de que vos quieras seguir produciendo y seguir participando, tanto con material que podés llegar a tener de antes, como material que se produce para la colección. Por último, que no sé dónde incluirlo, porque sí, podría incluirlo en la de rescate, pero es como medio tangencial, Cosecha Roja también ha incluido material que de otra manera es muy difícil que apareciera en nuestro mercado. Uno es un libro de Leonardo Sola publicado acá. Sultanes del Ritmo, que son unos cuentazos. Muy bueno, es un libro que de otra manera no sé si nosotros hubiéramos accedido al material de Oyola. Pero creo que es un libro de los pocos libros de cuento, porque él publica novelas. Son 3 los libros de cuento de la colección. El primero fue Negro y Negro de Fernández de Palleja, que creo que no sé si no es su primer libro de prosa, él había publicado poesía. Luego está este que estamos hablando, Sultanes del Ritmo, y el último es Desaparición de Susana Esteban, que dicho sea de paso lo recomiendo mucho. Sí, hablamos de ese libro, es un libro de cuentos, que lo que hizo también, precisamente con el tema de la colección, Hugo Fontana, es reunir cuentos de distintos libros de él, pero que tenían temática, más o menos policial, y los retocó, los corrigió un poco y generó otro libro, ¿no? Los 2 primeros cuentos, el que le da nombre al libro... Sí, ese es muy bueno, ese cuento es y muy el de los pescadores, que solo los conocemos por el apodo, que van un fin de semana. Está bien, esos 2 cuentos son 2 cuentazos. Solo esos 2 cuentos ameritan que uno vaya y compre el libro, pero el resto de los cuentos está muy bien también. Está muy bien, sí, está muy bien. Bueno, además es la única colección de uruguaya que tiene 2 hermanos. Bueno, sí, también está el libro de mi hermana, que ahí es donde me quedé dudando si no era nepotismo comentarlo. Que ese te puedo contar una infidencia de que entró en la colección, más que nada porque yo le insistía a Laura que sí, que era policial. Y Laura me decía, ¿pero te parece? Le digo, Laura, hay una tipa que revólver en mano secuestra ejecutivos de empresas. Claramente, ¿Cómo no es? Claramente, es un policial claro. Es serie negra, digamos, en el sentido de violencia. Es que en ese aspecto también, si te fijas, la colección ha servido mucho como un reflejo de la evolución del policial, o por lo menos lo que Paco Ignacio Taimo llama el neopolicial latinoamericano. Cómo en esta parte del mundo contamos policial, y si hay policías, por ejemplo, son corruptos como los de Renzo Rossello, y que en regla general el detective privado es una figura muy poco utilizada, porque existe muy poco detective privado en el contexto latinoamericano, y no suelen ser para nada parecidos a los que hemos visto en
en ficciones claro. hollywoodenses. Lo que no hay, en esto te pregunto, porque no las leí todas, sería el policial, digamos, humorístico, digamos, con cierta parodia. ¿Viste que hay también un policial que... Sí, estoy repasando así mientras miro la colección y... mirá, puede ser que Los trabajos del amor, de Damián González Bertolino... Ah, bueno, ¿está en esa colección? No sabía. Sí, por supuesto, sí, además es también un policial, y otro ejemplo de un autor que escribe un policial. Él ya lo tenía escrito en realidad, pero le encuentra un lugar en una colección que se corresponde con su obra. Tiene como ahí toda una cuestión, tiene figuras como la clásica figura burlona del siglo oro español, tipo los dos pícaros. Ah, sí, de tipo picaresca, sí, de la picaresca. Claro, que son estos dos tipos que tienen que desaparecer un cadáver en una larguísima noche en Maldonado. Ah, bueno, entonces tiene un tinte, sí, un tinte humorístico. Yo no lo leí. Tiene, es muy bueno, si no lo leíste también, es otra gran recomendación. Bueno, está muy bien porque es un libro reciente. Es del año pasado, claro. El año pasado salieron Los trabajos del amor, La noche que no se repite, de Pedro, y el que estábamos hablando de Fontana. Sí, de Fontana. Por ahora mantienen unos 3 libros por año, lo cual me hace creer que me equivoqué y que lleva 5 años la colección, no 4. Bueno, no sé. Porque si van 18... Está el libro de Rodolfo Santulo, Matufia, que sacó el primer premio nacional, ¿no? En el concurso nacional del MEC. Pero habíamos dicho que de los míos no hablábamos. No, pero Rodolfo Santulo, el lector. Lo ganaste como inédito ese, ¿no? Perdón. Sí, claro, después salió publicado acá la colección. ¿Y después como edito no sacó nada, pregunto o no? No, como edito no sacó nada, ¿no? Y entonces, y otro libro que sí sacó como edito es el de Eduardo Pérez Vázquez, Montevideo Street, que ganó el año pasado a la Ópera Prima, su primer libro, y ganó narrativa editado a la Ópera Prima, ¿no? Que es un libro especial porque se llama Montevideo Street, pero funciona en una isla que yo pensé que existía, pero era inexistente ahí en el Pacífico. No, y de hecho la isla aparece en un libro de Julio Verne. Sí. De ahí la toma Eduardo. Pero parece como que fuera una isla cerca de Nueva Zelanda, una cosa así. Claro, está como cerca de la isla de Pascua, geográficamente hablando. Sí, pero como que forma parte de la Commonwealth, digamos, esas islas que fueron colonizadas por los ingleses, que están vinculadas con la corona británica. Nórdicos. Sí, y encima tiene nórdicos, suecos, escandinavos, una cosa muy rara, pero bueno, está muy bien, funciona. Es una muy buena novela también. Sí, de hecho, Eduardo está trabajando en la segunda parte de la saga y yo estoy ansioso esperándola. Sí, funciona porque es una novela que no pretende ser una novela extraordinaria, sino, dijo, dentro del género, digamos, de policial y tipo escandinavo, bueno, voy a hacer una novela. Y bueno, a mí lo que me gustó mucho de esa novela, el caso policial está bien, pero lo que me parece que es sobresaliente es la construcción de su universo. Claro, pero vos mismo lo dijiste, pensé que existía. La verosimilitud de lo que describe Eduardo muy bueno, es de una contundencia extraordinaria. Sí. Incluso yo le pregunté si él había estado exiliado, ¿no? Porque también contaba cosas de la comunidad uruguaya en exilio que son muy típicas, muy realmente, porque ahí en esa isla, digamos, cerca de la isla de Pascua, hay una comunidad sudamericana donde hay chileno, argentino y uruguayo. Y me dijo que nunca había estado exiliado, nunca salió de Uruguay. De hecho, la descripción que hace, si se quiere, podemos decir las corrientes migratorias de los exiliados, está buenísima. O sea, yo que vengo de familia de exiliados, sé que él pone en relevancia muchas realidades ahí. Exacto. Es una novela muy recomendable. Es muy recomendable, todo tiene una serie de ingredientes y digo, está planteado como una novela policial, ¿no? O sea, ahí sí hay un detective, un policía y un ayudante, ¿no? Sí. De hecho, creo que es de las novelas más clásicas dentro de Cosecha. Bueno, para redondear acá la participación, yo te diría que justamente creo que en estos 18 títulos de Cosecha, a mí hay libros que me han gustado más, me han gustado menos, pero me parece que siempre han sido atendibles. Yo creo que y ahí es donde yo hablo una vez más de la lucidez que tiene Marcela y de la fortuna también que ha tenido Marcela de la respuesta, porque podría haber sido algo terrible, podría haber sido las primeras 3 y luego nunca más nadie acercó material. Ha habido una muy buena búsqueda y una muy buena respuesta, y yo creo que los 18 títulos son dignos de dar una mirada. Algunos me gusta más, algunos me gusta menos. Bueno, ahí vos tenés otro libro, Sobre papel Manila, yo me acuerdo de haberlo leído, que también había sacado un premio, ese fondos concursables. No, ganó también el anual de literatura, pero el segundo premio. El segundo premio, bueno, muy bien. Está presentada Cosecha Roja, para aquellos no todo el mundo tiene presente, y se puede leer Policial Uruguayo también, no es por sacar la camiseta, pero bueno, es otra
otra opción. Y nada, está bárbaro para te agradezco, Rodolfo Santulo, por haber estado un placer aquí en la como Máquina de siempre, Pensar, Pablo, ¿no? y capaz que en un tiempito podemos volver más regularmente. Me emocionó escuchar de la cortina, No así estaría que mal, capaz, No estaría capaz mal. que volvemos con más obras maestras del género negro. Sería la primera cortina en la Máquina de Pensar, que no es que, porque han venido columnistas a hacer otra cortina, sino para continuar siendo la misma cortina, ¿no? La No, sí, misma sí, sí, yo columna, no ¿no? tocaría una coma. De esa Perfecto, cortina. perfecto. Te mando un abrazo Bueno, grande, che. abrazo grande, Chau, Chau, chau. chau. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, estamos en la Máquina de Pensar, celebrando los 6 años. Ya fueron varios libros, quedan 3 libros, creo, por regalar. Llamando al 2915-1050, El Combatiente de Renzo Rossello, que lo estuvo comentando Rodolfo Santulo en el bloque anterior. Es un libro de cosecha roja, un libro policial. Tenemos Ella Sí, ya que estaba cantando esa mujer, Arnaldo Antunes. Bueno, el libro se llama Ella Sí, de Amir Ahmed, y parte en torno a, Amir Ahmed hace una especie de ensayo o narrativo, una especie de cuento sobre una frase inconclusa de Dante Alighieri. Y después tenemos un libro que es de investigación, El asesinato de Arbelio Ramírez. Ahora, amigos, vamos a darle la bienvenida a alguien que, estaba previsto que viniera y al final va a estar. Gabriela Oneto, ¿cómo andás? Muy bien, ¿cómo andas, Pablo? Bien. Bienvenida a la Máquina de Pensar. De alguna forma, Gabriela Oneto, ustedes ya la conocen por la columna de mitos y escritura que tenía hasta hace muy poco, el año pasado, y que se llamaba Cuenta Musa, Cuéntame, ¿no? oh Musa. Cuéntame, oh Musa, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. No sé, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Oh, Cuéntame, Musa, no es lo mismo. Cuéntame, oh Musa. Y hasta me hacen broma a veces de Gabriela, oh Musa. A raíz de eso. Gabriela, obviamente la idea no era un poco reeditar la columna que terminó y que fue muy oída, me consta, porque la pedían, incluso nos la pedían, que la colgáramos a mí también me rápidamente. llegaba gente Sí, que me saludaba por ahí cuando escuchaba la columna. En el blog de la Máquina de Pensar nos decían cuándo lo van a colgar, qué pasó esta semana, en fin, porque nosotros le ponemos un par de días. Gabriela, esa columna que tuviste era en torno a la escritura, en torno a la mitología, con una radionovela mitológica de la Odisea, y de alguna forma hubo una invitación que te hicieron para hablar de mitos y escritura, o para hablar más bien de Hércules y autobiografía. Sí, no es propiamente eso, sino estuve difundiendo y haciendo actividades de mitología, porque un poco se prendió también entre la columna, entre que estuve dando clases en Brother, Escuela de Creativos. Es cierto, y tenés un taller también, ¿no? Tengo un taller justamente, cuando decíamos en la columna mitos y escritura, la gente se quedaría pensando, ¿y la escritura dónde está? Claro. ¿No? Y la escritura en realidad más bien tiene que ver con la propuesta del taller, que es originalmente un taller virtual, que a veces lo hago colectivamente o si no individualmente. Es un taller por internet donde sí se escribe a partir de la mitología y el trabajo ese autobiográfico y de encontrar cómo resuena en el interior de cada uno, ¿no? Claro. Los motivos simbólicos y arquetípicos y demás. Pero yo lo que el año pasado, 2015, se formó un grupo de investigadores, que es el primer grupo de profesores investigadores que se arma en el marco del Consejo de Formación en Educación. Entonces, que en realidad está vinculado a los posgrados, ¿no? Está funcionando en el IPES, que es Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores. Entonces, en este grupo, que está coordinado por Elena Corbellini, que fue a raíz, curiosamente, de un curso de todo el año de Mario Lebrero y el género autobiográfico, en el que yo participé porque me encantó la propuesta, las dos líneas que me convocaban mucho. Se formó este grupo que está orgánicamente vinculado a estos posgrados del IPES, y fueron, 13 profesores de diferentes lugares, porque es una vez por mes y vienen de todas partes del país, y una licenciada que es Oneto, ¿no? Porque la idea es empezar esta interacción de los docentes que pasen también a hacer un trabajo de investigación. Y la temática de este grupo, que se llama GEA,
es grupo de estudios autobiográficos. Uh-huh. La investigación va por ese lado y cada uno lo encara por donde quiere. Y ahora se hicieron el 19 de febrero en el IPES las primeras jornadas de estudios autobiográficos y yo presenté justamente una especie de investigación, ponencia, no sé cómo, presentación, Uh-huh. en torno a mitología y autobiografía, o sea, tratar de dar algunas herramientas que he manejado en los talleres estos de mitología y escritura a los docentes para que las puedan empezar a aplicar en su trabajo con, la mayoría son de formación en educación, o sea, los que enseñan a profesores, o enseñanza media también. Siempre van a lidiar con jóvenes, eso es seguro, ¿no?, en el asunto. Entonces, el hecho de que sea también con materiales visuales, di un montón de herramientas y tips, y mi gran sorpresa es la respuesta que hubo de estos profesores que me vinieron a... Lo de Hércules en realidad era el título de la ponencia, ¿no? Eso es lo que yo me presentación. acordaba, algo de Hércules Claro, me acordaba, sí. Yo decía, el diario íntimo de Hércules, Exacto, ¿no? algo me acordaba Entonces de era algo como aportes de una década de trabajo con mitología y autobiografía, que es lo que llevo en estos grupos, ¿no?, de trabajo con la gente que quiere escribir a partir de eso y aprender en general. Entonces, bueno, fue increíble porque al final casi todos hay de todo un poco, hay de sociología, bueno, filosofía, de todo un poco, pero la gran mayoría es literatura. Entonces, que vos le planteás diferentes herramientas que se pueden utilizar como para hacer que los muchachos, sean profesores o sean liceales, digan, ¿qué hay en esto para mí? O sea, no, ay, ufa, tengo que aprender literatura, tengo que aprender, ¿no?, sino decir, ¿en qué sentido esto me está hablando de mi vida y de mis procesos? Claro. Entonces, fue interesantísimo, y de alguna forma yo lo siento muy vinculado al trabajo que, digo, las charlas que fuimos haciendo a lo largo del año pasado, y bueno, por supuesto a mis talleres, que era Claro. el eje, ¿no?, del asunto, poder aportar un poco de qué forma lo hacía, de qué forma, si era a veces por excusas lúdicas, como para empezar a aflojar, y después algunas de ficción, y bueno, las más potentes son las autobiográficas. Uh-huh. Entonces, gente que se le ocurrió, bueno, dice, Antígona, que lo mencionaste, ¿cómo lo trabajás? Porque esto, que lo otro, bueno, yo pensé en usar tal mito, y fue así un hervidero muy lindo, la verdad. Mirá. Sí. Es una forma de abrir puertas. De alguna forma también todos son detonantes para tratar de ahondar la escritura autobiográfica en este caso, o por lo menos la escritura, Exacto. ¿no?, en tu caso. Exacto, en ¿no? mi caso, y lo autobiográfico es importante, no es lo único. Por los talleres de todo el año yo trabajo también con otros estímulos, ¿no?, con sueños y, bueno, la propia mitología o los sentidos de la percepción o lebrero, pero Uh-huh. lo autobiográfico, tú sabes que yo tengo un taller que hago todos los febreros, y bueno, siempre hay gente. Este año hicimos 2 grupos Uh-huh. llenos, ¿no?, los dos llenos. O sea, yo trabajo con grupos muy reducidos. ¿De cuánta gente, Gabriela? Tope 10 personas. 10, 12, bueno, está bien, digo, ¿no? Tope, Sí. no, Tope no se 10 puede. personas, ¿no? Porque ahora tenés 2 talleres, los lunes y los martes también, ¿no? Sí, Pero esos son... estamos por empezar, y también está bastante completo, todavía Sí, hay vi algún que lugar, sí. pero sí, estamos por empezar el taller de todo el año, de abril a mediados de diciembre, que también lo vengo haciendo en Uruguay desde el 2005, que es cuando volví de México. Y eso va de 19 a 21 horas, vi. ¿Y dónde Es 19 a 21. dónde ocurre el taller? Es en Parque Rodó, zona Cordón Sur, Ajá. la Casa Amarilla, que es su casa de usted, como se dice en México. La Casa Yo tengo Amarilla. un lugar, Ajá. tengo un lugar especial para los talleres en mi propia casa. Y bueno, y si hay interesados se pueden comunicar. Perdón, entonces vos los talleres los das en tu casa, ¿no? Sí, No los doy entendí. en mi casa, perfecto. en un lugar así que es Ujú. su sede, y también tenemos una interacción de vez en cuando, en algún momento del año, se hacen algunas experiencias en el sótano. La casa tiene un sótano grande, y bueno, y es ideal para algunas experiencias de tacto, de olfato, de lo que necesita anular un poco la preponderancia de la vista, ¿no? Sí, y del intelecto. Del intelecto, de todo. Sí, Aparte, sí.
Eso es increíble. Yo hago a veces la fiesta de fin de año, sí, se hace con el sótano y se abre toda la casa, pero cuando empecé a hacer estas experiencias sotanales, es increíble la rapidez con la que trabaja la gente. Yo digo, pero llevaba años haciéndola normal, apagaba la luz, ponía unas velas, sí. No es lo mismo que bajar a oscuras con una linterna y sentarte y increíble la rapidez con la que se conectaban y Sí, son todos caminos para sensibilizar y para buscar, ¿no? Buscar otras cosas para como insumos a la escritura, para la escritura que no sean solamente intelectuales, ¿no? Que no vengan solamente de la parte mental, sino de la parte más sensorial, ¿no? Que es un poco yo diría que es una de las características de mi taller, es ese tratar de equilibrar con el hemisferio derecho, ¿no? Vos planteás algo que plantea Gabriela Oneto, me parece interesante para aquellos que sepan, es que en tus talleres no dan autores o no se da, digamos, teoría literaria o no se da, digamos, formas, nada, no es una cuestión el enfoque tuyo no es tan formal de la literatura, sino más bien motivacional, ¿no? Tratar de motivar, ¿no? Buscar sensibilizar. Para nada formal. Lo que sí es verdad es que sí hay una orientación muy firme, pero a raíz de lo que la gente trae, ¿no? Y que hay que hacerlo como con cierta inocencia. O sea, uno plantea la consigna y de la consigna lo que puedas se escribe y a partir de ahí es donde vas infiriendo cuáles son algunas pautas que pueden ayudar a ese texto en particular, pero no al revés, ¿no? Esto se hace así, ¿no? Entonces la persona lo aplica, pero ahí está trabajando del otro lado del cerebro, justamente, desde lo analítico. Muy bien, Gabriela Oneto, gracias por estar aquí. Obviamente todavía quedan algunos lugares, yo sé que son los 2 talleres, están casi completos porque estuve viendo, uno está completo, que otro queda poco lugar, pero bueno, está hecho el planteo. Gracias, Gabriela, por haber estado el año pasado haciendo Cuéntame Musa, esa columna de mitos que la verdad que anduvo muy bien, y bueno, ya nos veremos en algún momento. Claro, y la pueden todavía escuchar, no sé si todos los números, pero está en el blog de La Máquina de Pensar. En el blog de La Máquina, así que ahí eso continúa. Dale. Bueno, te mando un abrazo grande. Gracias a ustedes por tenerme en los festejos oficiales. Chao. Chao. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. El pasado, el futuro, los mundos alternativos, el terror, la maravilla, el infinito. Los universos de la ciencia ficción a tu alcance, el Mitos del Futuro. Ahí en esa música aparece la voz de Ramiro Sanchís. ¿Cómo andás, Ramiro? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Bien. Ramiro Sanchís supo tener aquí, en el primer año de La Máquina de Pensar, una columna dedicada a la ciencia ficción que se llamó Mitos del Futuro. Lindo título y bueno. Malardiano. Sí, y linda música también te Vos sabés que justo hará unos días, creo que antes de que habláramos de esta revival de la columna, encontré el disco que lo tenía no sé cómo traspapelado de esta cortina de las estrellas ecuatoriales de Brian Eno y Robert Fripp, así que fue como medio premonitorio. Pero vos propusiste la música entonces. Sí, claro, es uno de mis discos favoritos, pero no sé, el disco físico, lo tenía en una caja o qué, y lo encontré los otros días, me lo puse a escuchar y me acordé. Ramiro Sanchís, adelantaste que para hablar de Mitos del Futuro, para hacer esta pequeña columna de nuevo, vas a hablar de la ciencia ficción latinoamericana reciente. Bueno, es que justamente hace poco me tocó escribir sobre el tema para la diaria y da la impresión de que es un momento interesante para la ciencia ficción en 2 sentidos. Por un lado, la gente que la trabaja con lo que yo he llamado militancia de género, o sea, la gente que dice somos escritores de ciencia ficción, somos editores de ciencia ficción, los que no tienen reparos o problemas con eso, digamos, ha empezado a beneficiarse en Argentina y un poco acá también, de ciertas facilidades de edición y de impresión y de difusión de los libros y ha empezado como un pequeño reflote del género a nivel libros y a nivel editorial que venía medio pobre en los 2000. Eso por un lado. Por otro, también ves gente que no está necesariamente conectada al género a ese nivel, o
sea, de publicar en revistas del género, o de ser percibido como autor de género, o autora de género, y que sin embargo están incorporando la ciencia ficción, o escribiendo directamente ciencia ficción. Es el caso de varios autores que yo nombraba en esta nota, que salió ahora un mes y medio en La Diaria, que por ejemplo mencionaba el primer caso que habría que nombrar es el de Edmundo Paz Soldán, el escritor boliviano. Sí, el escritor boliviano, sí, muy conocido. Exactamente, que tiene varias novelas que tocan el género, pero tiene una novela que es ciencia ficción, punto, que no hay manera de dejarla por fuera. Es una novela sobre un planeta que se llama Iris, donde hay determinados extraterrestres, hay humanos, hay toda una confrontación típica incluso del space opera, porque son marines. Ah, sí, mirá. O sea, ahí está la lengua que se habla en ese planeta. Están todas las estrategias. Sí, la lengua franca, siempre hay, ¿no? Hay muchos idiomas y siempre hay una lengua franca. Exactamente, la religión, e incluso se habla de ciertas drogas, o sea, toda la paleta de herramientas que dejó clara Frank Herbert con Dune, que es el paradigma de ese tipo de novelas, está acá respetada y muy bien, digamos, ¿no? Es una novela de hace 2 años, creo, o 2 años y medio, ¿no? Que se llama Iris, la publicó Alfaguara, y yo decía en su momento, y lo sigo sosteniendo, que es la mejor novela de ciencia ficción latinoamericana del siglo XXI. Mirá. ¿Y cómo se llama? ¿Podés decir el título? Iris, perfectamente. Y editada en Alfaguara, ¿no? Sí, mirá. Bueno, poco después, o sea, el año pasado, aparecieron 3 novelas, y un libro de relatos, o de textos breves, que también, proveniendo de escritores que no son militantes de género, como decía yo, han escrito libros que son claramente de ciencia ficción. Uno es un caso carísimo, es el de Paola Oloizarac, argentina, que publicó el año pasado un libro llamado Las constelaciones oscuras, las teorías salvajes de su primer libro, que también es una historia de hackers, hay mucho post-cyberpunk, a la manera de los cuentos más tardíos de William Gibson, o bueno, lo que el subgénero del cyberpunk ha dado de los 90 para acá, Neil Stevenson. No es el cyberpunk duro, ¿no?, de los 80. Y esta es Paola. Oloizarac con X. Y bueno, y su novela tiene mucho que ver con hackers. Es una escritora muy interesante, he leído muchos artículos de ella, no he leído libros, pero es muy inteligente, no me acuerdo nunca el nombre. Es muy difícil de decirlo. Paola bueno, está eso. Bueno, es apellido. Y bueno, la novela esta que te digo, Las constelaciones oscuras, tiene un poco de todo ese menú de ciencia ficción muy de los 90 para acá, con biotecnologías. Bueno, hay todo un coqueteo, si se quiere, con Lovecraft, que es claramente la fuente de varios tipos de ciencia ficción también, ¿verdad? O al menos una figura interesante porque une el terror con la ciencia ficción, entonces también une muchos géneros que están en un buen momento comercial, al menos ahora, ¿verdad? Claro. Otro de estos libros es Las redes invisibles, que es un libro de texto breve. Pero hay un libro de un escritor que no es típico de ciencia ficción, que es Renzo Rossello. Bueno, claro, pero eso sí, Furias. es verdad. Pero Renzo es un escritor que sí ha trabajado el género policial, por ejemplo. Entonces ahora se animó años, ¿no? Yo me estoy metiendo en tu columna, pero podría estar dentro de una buena selección, porque sí, ¿no? Sí. Esta selección que te estoy haciendo en este momento, sacando el de Edmundo, que lo puse como precursor, digamos, de esta lista, son libros del año pasado, ¿no? Entonces, perfecto. Pero sí, tenés toda la razón, o sea, habría que incorporar a Renzo Rossello. Lo que pasa es que en realidad, si vos te fijas en el perfil, digamos, del Edmundo Paz Soldán, mismo de Paola, está bastante más claro esa cosa de escritores de lo que se llamaría mainstream, ¿no? En cambio, Renzo siempre trabajó los géneros, entonces eso de algún modo, para cierta manera de construir el mapa, lo deja un poco al lado, ¿no?, del mainstream. O más cercano de la ciencia ficción. Exactamente. Vecino. Por ejemplo, vamos a decirlo así, un autor, no sé, Hugo Fontana, o mismo Cavallo, son escritores que uno los asimila más al mainstream, por más que hayan escrito policial o fantástico. En cambio, Pablo Dobrynin, dentro de los uruguayos, vos no lo vas a asimilar al mainstream porque el grueso de su obra es incorporable muy cómodamente, la ciencia ficción, la fantasía, etcétera.
Bueno, pero otro de los libros que te mencionaba también es de un argentino que se llama Sebastián Robles, y es un libro muy interesante porque plantea distintas redes sociales ficticias. Es como si fuera un panorama borgesiano de reseñas de redes que no existen. Ah, mirá. Y algunas son del futuro, y una, que es en mi opinión el mejor texto de ese libro, es una especie de red que existe en una ucronía, o sea, una red social que empieza a gestarse en los años 20. Mirá, pero digo, cuando decís redes sociales, que son cuentos aparte o... Son reseñas de historias de redes, como si fueras que alguien escribe la historia de Facebook en 20 páginas, como la película de la red social, imagínate eso. Exacto, como narración. ¿Cómo se creó, por ejemplo, Facebook o no sé qué, no sé cuánto? O del testimonio de un usuario. Perfecto. Es eso de redes sociales ficticias que algunas son del futuro y al menos una es de una realidad alternativa. Qué interesante, ¿eh? Muy interesante. Sí, lo publicó una editorial que se llama Momofuku, que es una de las 2 o 3 editoriales más nuevas, argentinas, más interesantes. Sorprendente. Bueno, muy bueno ese libro. Y después tenés Hernán Banoli, que es otro escritor muy muy prestigioso de la nueva, digamos, narrativa argentina. Publicó con Mondadori, con Random House, ya no es más. Con Random House publicó una novela llamada Cataratas, que también es un futuro cercano, no está preciso, pero es claramente, digamos, no sé, 2020, no es mucho más ni tampoco es el presente, donde la tecnología justamente de todo el tema de las redes, de la interconectividad, de la realidad aumentada, todo eso que se viene hablando hace un tiempito, está muy instalado, la gente tiene sus lentes de contacto que te dan toda la información que buscas y también te conecta con otros usuarios, o sea, y bueno, la novela tiene su trama, ¿no? Es de unos becarios y Cataratas, perdón, se llama Cataratas, pero por las cataratas de los ojos, ¿no? Bueno, no? Es un doble sentido en realidad, lo que pasa es que van a Cataratas del Iguazú, los personajes. Pero lo podés leer, como vos decías, y es interesante, ¿no? Como algo que te impide ver bien. Sí, te podés ver muchas cosas, pero claro, está delante de tu vista. Opacado. Está bien, sería una lectura interesante para hacer. Y una pregunta, porque es importante, estos libros, Cataratas, de este escritor, la de Pola, ¿se pueden conseguir en Montevideo o no son fáciles de conseguir? Mira, yo todos los compré en Buenos Aires, pero tengo entendido que estamos hablando de 2 de ellos, son libros justamente de Random House, así que deberían estar en que uno es Cataratas y otro es Las Constelaciones Oscuras. Claro, el de Robles es un poco más difícil de conseguir porque es una editorial pequeña que no distribuye a gran escala, pero en librerías como el Otro Amón o La Lupa, que tienen un contacto muy muy marcado con la literatura, la narrativa y la poesía reciente argentina, se puede encargar, se puede pedir, si es que no lo tienen, probablemente algunos de esos libros sí los tengan. Perfecto. Bueno, y por último hay uno, quizá el más extremo de todos, es de un autor llamado Matías Bragañolo, que ya había publicado más bien en el género policial, y es una especie de distopía en el que en el futuro cercano se construye una colonia penal gigante allá en la Patagonia, y bueno, ese es el escenario, pero eso es quizá el más de factura más clásica en el sentido de, bueno, cómo está construido ese futuro, es bien la típica distopía, el narrador interviene mucho para hacerte la historia, cómo se llegó a ese momento, bueno. Te explica un poco. Sí, y además es un libro muy extremo, sería la palabra más. Porque es muy violento. Tiene violencia, claro, sí, es de presidio también, ¿no? Sí. Imágenes muy muy terribles, es muy interesante, Bragañolo tiene 2 libros y yo diría que es uno también de los escritores argentinos nuevos, recientes, jóvenes, como quieran llamarlo, más interesantes, porque de algún modo es el que apuesta más por un discurso completamente extremo. Tiene una novela también que se llama Petit Mort, que es sobre las películas snuff. Y bueno, es la historia de un tipo que vende pornografía a usuarios que no la pueden bajar, lo que fuese, y le encargan una snuff movie, ¿no? Y tiene que buscarla, y bueno. Esa es su primera novela, que es más un policial negro, si se quiere. Claro. Pero en esta segunda, El Brujo, se mete con la distopía, y hay muchos recursos
típicos de ese tipo de ciencia ficción, digamos, y eso también lo hace muy interesante. Y son 4 escritores que en principio no están vinculados al mundillo de la ciencia ficción argentina, ¿no? Pero que sin embargo están incorporando la ciencia ficción de un modo muy interesante, generando nuevas maneras de expresar la ciencia ficción en la lengua. Y entonces, a ver, el de Bragañolo, que se llama El Brujo. Sí, ese el Brujo, lo publica una editorial que se llama Extremo Negro, y eso también creo que es difícil de conseguir acá. Pero creo que todo se puede encargar. ¿Pero la de ciencia ficción es esa, la del Brujo? No. Es una distopía, ¿no? Ah, la distopía, sí, claro. Perfecto. Por lo tanto, pertenece al género en su tradición quizás hasta más histórica, ¿no? O sea, claro. ¿no? Ahora no sé por qué me hiciste acordar un cuento que leí una vez de Henry Trujillo, que no lo publicó nunca, en el cual había una cantidad de, digamos, de cantegriles, los cantegriles de Montevideo, ¿no? Llegaban desde Colonia hasta Maldonado, ¿no? Se habían extendido y bueno, para terminarlos habían contratado a alguien como Milosevic, ¿viste? Para hacer una gran exterminio. Y bueno, había sido juzgado ese hombre. Bueno, si mal no recuerdo, la novela Palcante era un poco similar, ¿no? Bueno, Palcante lo que hacía era generar de hablar del cantegril, pero un cantegril del año 1938 o algo así, o año 40, o sea, recuerdo mal entonces. Iba para atrás para que uno no se pudiera darse cuenta si estaba mal contado, digamos, no podías buscar las diferencias, ¿me explico? Mirá vos, no me acordaba bien de la novela, entonces. Es algo muy borgiano también, ¿no? Claro, que Borges decía, no lo pongas en este año, sino ponerlo un poco para atrás y nadie te puede decir, ¿no? Bueno, y entonces, me quedé pensando, La furia de Renzo Rossello, digamos, dentro de esto, me quedé pensando, se desarrolla más el tema de la biogenética, ¿no? Que en todo esto que me mencionaste, nunca lo mencionaste, ¿no? El tema dije la biotecnología. Ah, la biotecnología. Bueno, tal vez más o menos lo mismo. ¿En dónde sería? ¿En qué? En la novela de Paul Aloysiak, que tiene mucho que ver justamente con la manera en que la tecnología puede meterse, o de hecho se mete, en lo que tradicionalmente sería la separación entre las especies, digamos. Ah, perfecto. La hibridación. Sí, la experimentación genética. Sí. Eso, de hecho, es lo más importante, si quieren, en el argumento. Y también lo interesante es que ese tema lo trabaja tanto en la manera que podríamos llamar más clara, que es la de usando los recursos del biopunk, o si se quiere incluso más el horror biológico a la Cronenberg o lo que vos quieras. Claro. Esos son los recursos, digamos, más fáciles de ver, pero ella también lo lleva hacia el horror Lovecraftiano y a esa cosa un poco más de ominosa, si se quiere. Claro, porque podría ser para el lado de Frankenstein, digamos, ¿no? O sea, un científico que junta tal cosa, o para el lado de Lovecraft, cuando no se explica demasiado qué sale, ¿no? Los bichos que salen. Claro, viste que hay muchas etapas en la obra de Lovecraft, y justamente las que tienen más de ciencia ficción son quizás las que menos abundan en monstruitos, digamos, y sí en horrores cósmicos o antiguas criaturas alienígenas que habitaron la Tierra, ¿no? Como serían, bueno, estamos hablando claramente de En la montaña de la locura, claro, que es la gran obra ciencia ficcionística, si se quiere, de Lovecraft. O, bueno, como es Sueños en la casa de la bruja, donde está todo el tema de la geometría no euclidiana y las dimensiones, y todo puesto al servicio de una historia que podría ser leída en un contexto de fantasma. Pero bueno, terminamos hablando de Lovecraft. Bueno, terminamos y digo, pero ¿podés simplemente, para terminar, porque ya se nos terminó el tiempo, repetir estos 4 títulos? Por si alguien nos está primero, ante todo, Iris, la de Iris. Mungo, Pasoldán, Alfaguara. Después tenemos en Random House, tenemos Las constelaciones oscuras de Paul Aloysiak y Cataratas de Hernán Banoli. Muy bien. Después, ya en editoriales menores en cuanto a difusión y distribución, y que están generalmente solo en Argentina, pero que se pueden conseguir a través de algunas librerías locales, ahí metemos a Las redes invisibles. Las redes invisibles. De Sebastián Robles, editorial Momofuku, así M-O-M-O, Momofuku, y en la editorial Extremo Negro, la novela El Brujo, de Matías Bragañolo. Muy bien, Ramiro Sanchís, gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar, y gracias por tu aporte, ¿no? Gracias a ustedes por invitarme otra vez. Saludos a Poppy, que se la escuchó desde aquí, ¿no? Se la escucha, ¿no? Amigos, se terminó La Máquina de Pensar, se terminó la semana, y el lunes a partir de las 20 horas estaremos aquí en Radio Uruguay. Que lo pasen muy, pero muy bien.